El viejo continente de Europa está por atravesar un panorama económico terrible y la causa de dicha crisis económica viene gracias a su dependencia energética. Europa es un continente relativamente pequeño y altamente poblado que es muy dependiente de sus importaciones de gas y petróleo. ¿Y de quién crees que la Unión Europea importa gas y petróleo? La respuesta es nada más y nada menos que su vecino Rusia. Pero desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea siguió los pasos de los Estados Unidos e impuso sanciones a Rusia, es decir, la Unión Europea. Prohibió la importación de productos y servicios rusos, pero existe un recurso que Europa no se puede dar el lujo de dejar de importar, y es el gas ruso. La economía europea es altamente dependiente de dicho gas, y muchos países tienen como fundamento económico el gas ruso. Y gracias a las sanciones y tensión entre Rusia, Europa y Estados Unidos, Putin lentamente ha estado dejando de exportar a Europa y ahora el riesgo que el gas ruso deje de fluir a Europa por completo está más alto que nunca. Esta probablemente fue una estrategia mal pensada por la Unión Europea. Para los Estados Unidos es muy fácil sancionar a Rusia y prohibir las importaciones rusas, ya que no es dependiente del gas y petróleo de Rusia. Pero para Europa esto no es tan fácil, porque como resultado los precios de la electricidad, de la gasolina y del gas natural en toda Europa se ha disparado, llevando a una crisis energética no vista desde hace décadas. Y luego, como habrás visto en las noticias, el euro está en los niveles más bajos contra el dólar. Estamos en un estado de emergencia en Europa y lo peor de toda esta situación es que la Unión Europea es una alianza frágil. Hace un par de años, una de las naciones más importantes de la alianza, el Reino Unido, se divorció de la Unión Europea y unos años antes de eso, muchos países europeos como Grecia, Italia y España tuvieron que ser rescatados por países ricos como Alemania, y aunque la Unión Europea tiene una posición firme contra Ucrania, muchos países como Francia, Italia y Alemania ahora están dando un paso atrás y sugiriendo que se negocie con los rusos. El futuro de Europa es uno muy peligroso y muy incierto. En este video yo te voy a explicar por qué la Unión Europea está por entrar en una de las crisis económicas más fuertes en su historia, y para poder entender la gravedad de la situación tenemos que empezar a hablar de la producción de electricidad y calefacción en Europa. Así que si quieres saber más sobre esto, quédate con nosotros que ya empezamos. Bienvenidos a iProfit, creando tu futuro, invirtiendo en tu presente. Empecemos con el video. En este gráfico vamos a poder ver las principales fuentes de la producción de electricidad en la Unión Europea. Como número 1 está la energía nuclear, responsable por el 26% de toda la electricidad generada, pero en el segundo lugar está el gas natural, que es responsable por casi el 20% de toda la producción de electricidad. Pero cuando se trata de calefacción, el gas natural es responsable por el 38% de toda la calefacción en la Unión Europea. Vea y acuérdense, aquí estamos hablando de la producción de electricidad y calefacción. El gas natural también es importante para las cocinas, ciertos vehículos y también otras aplicaciones industriales. Por lo tanto, como verán, tanto la sociedad como la economía de la Unión Europea son altamente dependientes del gas natural, y antes de la Unión Europea era autosostenible cuando tenía el gas y el petróleo del Mar del Norte. Pero desde la década de los años de 1990, este gas y petróleo se fue terminando y Europa empezó a importar estos recursos de países extranjeros. Ahora, cuando se trata de la producción de gas natural, Rusia es el segundo mayor productor de gas natural en el mundo, después de los Estados Unidos. Ya que el gas y el petróleo del Mar del Norte se terminaban, Europa empezó a buscar alternativas. Una de ellas fue el desarrollo de la energía nuclear, otro fue el desarrollo de energías renovables, pero otra alternativa fue la importación del gas de Rusia vía gasoductos multimillonarios, entre ellos el famoso Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Pero la relación entre Europa y Rusia en cuanto al gas natural y petróleo es muy compleja, como le mostré anteriormente. El gas natural es un recurso natural indispensable en la economía y sociedad europea. La Unión Europea es el importador más grande del mundo de gas natural y casi el 45% de todo el gas natural en Europa es importado de Rusia. Rusia desde ya décadas ha comenzado a exportar casi petróleo barato a la Unión Europea, pero el país que especialmente se beneficiaba de dicho gas era Alemania. Ya Alemania desde la década de los 70 empezó a importar gas natural de la Unión Soviética. A cambio de dicho gas, a Alemania le exportaba productos de acero. Este era un comercio extremadamente beneficioso para los dos países, y a un lado a la Unión Soviética le convenía porque generaba mucho dinero e importaba productos de acero, y Europa, al otro lado, gozaba de precios bajos de gas natural para su población y sus fábricas.
A lo que pasaban los años, la dependencia se fue intensificando y en plena Guerra Fría, solamente un país se oponía a este comercio y dependencia. Eran los Estados Unidos de América. No quería ver una Unión Soviética haciendo negocios con Alemania, ya que era uno de los aliados más importantes en ese entonces. Por lo tanto, por muchas décadas, hubieron trabas políticas que frenaban el potencial de este comercio. Pero en lo que cayó la Unión Soviética, Rusia empezó a exportar a más países y se construyeron gasoductos y sistemas de distribución gasífera valoradas en miles de millones de dólares. Como verán en este mapa, ahora hoy en día la gran mayoría de los países de la Unión Europea que importan dicho gas de Rusia son altamente dependientes de este gas ruso, ya que Rusia es responsable por el 45% de todo el gas de la Unión Europea. Alemania, por ejemplo, le debe mucho de su desarrollo económico en las últimas décadas al gas barato proveniente de Rusia. ¿Por qué digo que le debe su desarrollo al gas ruso? Pues porque este gas era muy barato, era confiable, también era considerado una fuente de energía verde. Europa desde hace ya 2 décadas ha establecido metas por dejar de emitir dióxido de carbono a la atmósfera, y el gas natural, aunque es un recurso no renovable, emite muy poco carbón a la atmósfera. Todos estos elementos contribuyeron a que toda la industria alemana, los autos alemanes y casi todo lo que Alemania exportara sea barato y competitivo. Alemania por muchas décadas fue uno de los 3 países que más exportaba en todo el mundo, y para poder alimentar todas las fábricas exportadoras era crucial y es crucial tener energía barata. Para que te des una idea de lo intensa que fue la dependencia entre Alemania y Rusia, este es el ex canciller de Alemania, Gerhard Schröder. Él era amigo cercano de Putin y fue nominado a ser parte de la junta directiva de Gazprom, la empresa gigante rusa productora de gas y petróleo. Y ojo, todo esto fue a pesar de que Estados Unidos le llamaba la atención a Alemania por comprar gas ruso, así que sin duda los beneficios y la dependencia entre Alemania y Rusia son y eran tremendos. Pero ahora volvamos al año 2022 y a la guerra. Como respuesta a dicha guerra, la Unión Europea siguió los pasos de los Estados Unidos e impuso sanciones muy estrictas ante todas las importaciones rusas. La idea era llevar a Rusia a una crisis económica para que se asfixiara y acabe tirando la toalla, pues esto por ahora no ha pasado. Es más, la idea de la Unión Europea no fue muy bien pensada, porque causó todo un caos en el mercado energético europeo. Los precios de la electricidad están en récords nunca antes vistos. Como verás, este gráfico comparado al año 2020, los precios han subido casi 30 veces más y no paran de subir. La razón de dicho disparo de los precios es porque Rusia ha estado dejando de venderle gas a Europa poco a poco. Y ojo, aquí hay 2 detalles muy importantes. Estos son los precios de la electricidad. Como les mostré, la Unión Europea no solamente produce electricidad gracias al gas ruso, tiene otras fuentes como la energía nuclear y energías renovables que a pesar de todo esto, el precio de la electricidad se disparó como nunca antes. Ahora, el otro detalle es que la Unión Europea tiene reservas de gas para emergencia, pero a pesar de poseer dichas reservas, el precio de gas en Europa y la electricidad se han disparado. Así que imagínate qué es lo que va a pasar cuando llegue el invierno a Europa. Europa también depende del gas para calentar sus hogares y edificios. Esto va a ser un invierno muy frío y muy difícil para la Unión Europea. ¿Y cómo crees que están respondiendo los gobiernos de la Unión Europea ante semejante caos? Pues aunque no lo creas, el gobierno alemán, a pesar de tener las leyes sostenibles y no hacer daño al medio ambiente, ahora están reactivando sus plantas eléctricas a base de carbón. Así es. Esto suena completamente ridículo, ya que la Unión Europea también critica a países que derivan su energía a base de la quema de carbón, pero ahora que la Unión Europea se cavó su propia tumba, prefiere cambiar sus políticas ambientales y reactivar las plantas eléctricas antiguas que quemaban carbón y contaminan al medio ambiente que hacer negocios con los rusos. ¿Y qué crees que está haciendo Rusia con todo el exceso de gas y petróleo que tienen? Se lo está vendiendo a China e India a precios descontados. Esta es una situación perfecta, pero para la Unión Europea esta situación es todo una pesadilla. En fin, la gran pregunta aquí es, ¿qué efecto va a tener esto sobre la economía de la Unión Europea? Pues déjame decirte que las cosas en Europa se van a poner muy feas. El gas ruso sigue fluyendo a la Unión Europea, pero a niveles mucho más bajos. Pero si Putin quisiera, podría parar de exportar gas a Europa, llevándonos a una catástrofe económica. El primer efecto obvio es que la inflación, que ya está en récords en toda Europa, se va a empeorar, ya que el gas es un recurso tan importante para la sociedad europea, pues si los precios de dicho gas suben,
suben, entonces los precios de absolutamente todo en Europa también suben, dando paso a una inflación exagerada. Pero esta es una tormenta perfecta, porque la economía mundial está por entrar en una recesión. Los bancos centrales en todo el mundo han parado la impresión de dinero y ahora están subiendo los intereses bancarios centrales, lo cual hace que todas las deudas se vuelvan más caras. Esto normalmente lleva una red en la economía y como tú sabrás de mi video sobre la recesión que se viene en todas las alarmas, está sonando una recesión significativa, menos productividad, una tasa de empleo mayor y un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto de un país. Pues añádele esto, unos precios astronómicos de energía y tienes una tormenta perfecta. Aquí los gobiernos van a tener que entrar y actuar rápido al gastar más dinero para generar más trabajos, pero el gran problema es que muchos de los países en la Unión Europea tienen niveles de deuda récords. ¿Se acuerdan que les mencioné a Grecia, Italia, Portugal y España como países altamente endeudados? Pues estos países siguen completamente endeudados, y si tú eres una persona consciente del medio ambiente, pues como te mencioné ahora, Europa va a volver a depender del carbón como fuente de energía. Por lo tanto, la situación en Europa se pinta muy pero muy fea, y para empeorarlo, todo el euro, que siempre fue considerado una moneda mucho más fuerte que el dólar, ahora está a la paridad con el dólar. Así es. Un euro normalmente valía lo equivalente a 1.22 dólares, ahora a un euro equivale a un dólar y parece que va a llegar a valer menos que un dólar, es decir que el dólar ahora va a ser más poderoso que el euro. Ahora aquí la gran pregunta es, ¿qué harán los demás países en la Unión Europea? ¿Mantendrán las sanciones contra el gas y el petróleo ruso? Pues muchos países han estado protestando justamente en este punto, porque las sanciones y la guerra están causando más daño a Europa que a Rusia. Países como Francia, Alemania e Italia ahora están abriendo diálogo con los rusos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que es mejor no humillar a Putin y sugiere que el diálogo es lo mejor para todos. Pero hay otros países del este de Europa que están completamente opuestos al diálogo. Y si hay algo que hemos aprendido es que las uniones se disuelven cuando hay conflictos internos y problemas económicos. Para la Unión Europea esto significa un problema muy serio y deja a la Unión en muchas incertidumbres. Este invierno que se avecina para Europa va a ser muy pero muy frío. Y esto me lleva a preguntarte a ti, ¿quién crees que tiene la culpa por dicha crisis? ¿Los políticos europeos o Rusia? ¿Crees que fue una buena idea sancionar a Rusia de esta manera? Si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, 1.000.000 de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. Nah, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.